Buenos días, alumnos del primero de secundaria. La clase de hoy vamos a resolver los ejercicios que se encuentran en la página 53 y 54 de su libro de área. Muy bien. Nos dan que una ecuación, el doble de la medida del ángulo AOB es igual a 3 veces la medida del ángulo BOC. ¿Qué sucede cuando me lo dan de esta manera? Podemos trabajar directamente de esta forma. Muy bien, yo no sé, yo tengo, me dice, 2 veces la medida del ángulo AOB, que es igual a 3 veces la medida del ángulo BOC. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para un lado colocaré todo lo que son medidas de ángulo y para el otro lado todos los que son números. Medida del ángulo AOB se queda ahí y medida del ángulo BOC está multiplicando el 3, pasa al otro lado dividiendo. Medida del ángulo BOC. Aquí, ¿quién está? El 3. El 2 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Profesor, ¿por qué lo coloca usted de esa manera? Para el siguiente truco, observen, ¿qué les parece si dejamos de hablar de medida de ángulo OB, medida de ángulo BOC? ¿Qué les parece si simplemente voy a hacer lo siguiente? Medida del ángulo AOB es igual a 3, medida del ángulo BOC es igual a 2. Está proporcional porque lo que divida es como la medida, si divido esta medida entre esta medida es lo mismo que dividir 3 entre 2. Así es que es lo mismo que decir por decir 3x sobre 2x. Entonces ya dejamos de escribir tanto de medidas y trabajamos con números e incógnitas, porque realmente yo no sé cuánto son esas medidas. Entonces, ¿cuánto supuestamente es la medida del ángulo OB? 3x. Puedo jugar con esto y colocarlo A o B, A o B. Todo esto, ¿cuánto mide? 3x. ¿Y cuánto mide B o C? Haciendo este pequeño juego, no sé cuánto mide, pero aproximadamente, según lo que yo planteo, 2x. De esa manera trabajamos cuando me lo dan de esta forma. ¿Se dan cuenta? Mandamos la división y le colocamos incógnitas. Acá viene la segunda parte. Ojo, pestaña y ceja. ¿Cuánto mide aparentemente el ángulo OB? No sé, pero yo supongo que mide 3x. Y BOC, 2x. ¿Y qué es lo que veo acá? Que la suma de este ángulo más este ángulo, ¿cuánto mide? 160 grados. Entonces, ¿qué es lo que haré? Simplemente diré 3x más 2x, ¿cuánto debe medir? Dice 160 grados. 3x más 2x, 5x es igual a 160. 5 multiplica, pasa al otro lado dividiendo, 160 entre 5, 32 grados. ¿Ok? ¿Cuánto mide x? 32 grados. Entonces, en vez de x, ¿qué colocaremos acá? 32. 32 por 2, 64 grados. Y en vez de 3x, ¿qué colocaremos? 3 por 32. 3 por 32, 96 grados. Y si sumamos, 96 más 64, 160. O sea, cumplimos. ¿Cuál es la pregunta? Determina la medida del ángulo AOB. Y ya lo hallamos. ¿Cuánto mide AOB? 96 grados. Entonces, medida del ángulo AOB es igual a 96 grados. Y esa es mi respuesta. Ojo cómo hemos resuelto este ejercicio. ¿Cómo se resuelve el siguiente ejercicio? Dice, se tienen los siguientes ángulos consecutivos: AOB, BOC y COD. Ojo, hay que recordar la teoría.
quiere decir consecutivos, quiere decir que un ángulo está al costado del otro. Están pegados. Entonces, ¿cómo trabajaremos esto? De la siguiente manera. Voy a dibujar cualquier tipo de ángulos consecutivos. Tomo mi regla. Un ángulo consecutivo. Otro ángulo consecutivo. Otro ángulo consecutivo. ¿Cuántos debo tener? Dice 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Uno detrás de otro. Se tienen 3 ángulos consecutivos. A o B. Vamos a colocarle A, O, B. ¿Quién sigue? B, O, C. Y por último, C, O, D. Ya tengo mis ángulos consecutivos. Muy bien. Yo no sé cuánto miden, solamente los he dibujado. Y comienzan los datos. De modo que la medida del ángulo AOB es 54 grados. Ok, voy a dibujar lo que me dice. ¿Cuánto mide AOB? Vamos a colocarle el valor de 54 grados. Solamente AOB. Colocaremos 54 grados. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente dato? Dice, medida del ángulo COD. ¿Cuánto dice que mide? 35 grados. Ok, le colocaremos 35 grados. Y por último, OC, dice, OC es bisectriz del ángulo BOD. OC es bisectriz del ángulo BOD. ¿Qué sucede cuando tenemos un ángulo y cruza una bisectriz? Simplemente parte a ese ángulo que era grande en dos mitades. Entonces, si esto es 35, ¿cuánto será esto? También será 35 grados. ¿Por qué? Porque OC, ¿qué es? Bisectriz. Y crea dos ángulos iguales. Lo partió por el medio a BOD. Calcula la medida del ángulo AOD. ¿Dónde está AOD? Aquí. Entonces, ¿cómo hallaré la medida de todo el ángulo AOD? Lo único que tengo que hacer es sumar todos los ángulos que están pues dentro de ese ángulo más grande. Y coloco medida del ángulo AOD, simplemente es igual 54 más 35 más 35. 54 más 35 más 35. ¿Cuánto es? 35 más 35, 70. 70 más 120 más 54, 124 grados. Ángulo AOD, medida del ángulo ED, 124 grados. Así de sencillo. Pasamos al ejercicio número 7. ¿Qué nos dice acá? Dice, se sabe que el ángulo CO, ojo, acá me olvidé de colocar O, COD es el doble de la medida del ángulo AOC. Calcula la medida del ángulo AOB. Entonces vamos por orden. Me dan un planteamiento y me brindan un gráfico. Dice, se sabe que el ángulo COD es el doble de la medida del ángulo AOC. Calcula la medida del ángulo AOB. Muy bien, ya tengo identificado COD. Coloco esto. COD, ¿qué es? El doble de ¿quién? De AOC. ¿Cuánto mide AOC? Es la suma de esos dos ángulos más pequeños. AOC será 3x más 2x. ¿Cuánto es 3x más 2x? Simple y llanamente 5x. Pero COD es el doble de esto. Entonces, si esto vale 5x
y este COD es el doble. Entonces, si acá es 5x, el doble será 10x. Muy bien, calcula la medida del ángulo AOB. Muy bien, jóvenes. ¿Qué sucede cuando tengo una recta y entre esa recta, en la parte superior, por ejemplo, están todos juntos y forman la recta? Están dentro de esa recta o están encima de la recta. Aplicamos una teoría. ¿Cuál es? Que todos estos ángulos, ¿cuánto deben sumar? 180 grados. Y es lo que planteo. 3x más 2x más 10x es igual a ¿cuánto? Todo lo que está encima de la recta, ¿cuánto siempre debe ser? 180 grados. Muy bien. 3x más 2x, 5x. 5x más 10x, 15x igual 180 grados. El 15 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. 180 entre 15, 12 grados. Muy bien, ya tengo el valor de 12 grados. ¿Cuánto vale 12 grados? X. Entonces, ¿cuánto medirá ángulo AOB? Entonces, medida del ángulo AOB es igual a 3x. ¿X cuánto vale? 12. 3 por 12, 36 grados. Así de sencillo. Muy bien. Ejercicio 8. Ángulos consecutivos AOB, BOC y COD. AOC y COD son adyacentes suplementarios y medida de BOC y tantos bisectrices. ¿Dónde está la clave? Estamos haciendo una lectura rápida y lo que vemos es que aquí me dio la clave que estos ángulos consecutivos no van a ser parecidos a estos, pese a que tengan el mismo nombre. ¿Por qué? Porque aquí me dan una clave importante. ¿Quiénes? AOC y COD. AOC y COD son adyacentes suplementarios. Entonces, si dice que esos ángulos son adyacentes suplementarios, quiere decir que necesariamente están encima de una recta. Así es que lo que procedo inmediatamente a hacer es lo siguiente. Me hablan de ¿cuántos ángulos? 3. Y 2 de ellos son adyacentes suplementarios. Muy bien, si yo sé que son adyacentes suplementarios, inmediatamente yo paso ¿a qué? A construir pues ángulos suplementarios. Un dibujo muy parecido al que tengo en la parte superior. Y coloco A, O, C. No, ok, muy bien, vamos a corregir. A, O, C, A, O, C. Estamos construyendo nuestros ángulos de acuerdo a los datos. De ahí, C, O, D, C, O, D. Muy bien. Ya tengo mis dos ángulos. Son subadyacentes suplementarios, quiere decir que están pegados. AOC y COD están pegados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son adyacentes suplementarios. Están encima de una recta y están pegados. La medida del ángulo, ya hemos hecho AOC. AOC ya está. Ok, no está acá. AOC y COD. AOC, COD. Pero dice que hay tres ángulos consecutivos. AOB, BOC, o sea, y COD. Así es que falta mencionar al AOB. Entonces, si falta seleccionar al AOB, simplemente se supone que el B, ¿dónde estará? Se supone que está trabajando en orden. A, B, C, D. Entonces, ¿les parece si hago un cambio? Vamos a colocar que el C se va para este lado. C. AOC y COD. AOC y COD son suplementarios. Y por aquí vamos a hacer el B. ¿Para qué? Para mantener el orden. A, B, C, D. AOB, BOC, COD. Y AOC,
AOC es suplementario con COD. Muy bien, en nuestro gráfico acabamos de cumplir lo que nos está pidiendo. Al principio colocamos el C para este lado, pero nos dimos cuenta de que no iba a tener mucho orden. Así que lo único que hemos hecho, que si estaba acá, lo hemos pasado aquí. Muy bien. Y ya cumplimos que son ángulos consecutivos, 3 ángulos, 1, 2, 3, y que AOC y COD son suplementarios. ¿Qué quiere decir? Que ambos sumados, este más este, suman 180 grados. Ahora, me continúan dando datos. Dice, la medida de BOC, ¿cuánto es? 50 grados. Lleno eso. Lo voy a colocar acá. ¿Cuánto mide? Esto de aquí, señores. 50 grados. Pueden colocar ustedes una pequeña seña indicando de que va de un punto a otro punto. De aquí hasta acá, solo hasta ahí. Y OM, miren, ojo, OM y ON son bisectrices de ángulos AOB y COD. OM vamos a construirlo, porque no estaba incluido aquí. OM y ON son bisectrices de AOB y COD. OM es de AOB. ¿Dónde está AOB? Ahí tenemos que hacer una bisectriz. Vamos a hacer una bisectriz. Vamos a hacer acá. Lo hacemos punteada para demostrar que es una bisectriz. ON. ON, ¿de quién? De COD. COD. Por ahí tenemos una bisectriz. N. Muy bien. Entonces, si aquí es AOB y cruza una bisectriz, quiere decir que este ángulo lo ha partido en dos mitades iguales. Entonces, aquí le pondré alfa y aquí, como es su otra mitad, alfa. Valen lo mismo. Crea dos ángulos iguales. Y aquí, COD, como es un ángulo y la N o N ha cruzado, lo ha dividido en dos. Esto tendrá por decir beta y esto tendrá por decir beta, el mismo valor. ¿Ok? Muy bien, ya terminé de hacer todo lo que me han dicho. La pregunta, calcula ángulo MON. M, desde aquí, O, N. Todo lo que está prácticamente entre M y N. Muy bien, una vez que he hecho mi gráfico, paso a aplicar razonamiento y mucha observación. ¿Dónde estaba la clave? Adyacentes suplementarios. Quiere decir que todo esto está encima de una recta. Y la misma regla que aplicamos aquí, aplicamos acá. Todos estos ángulos, ¿a qué deben ser igual? A 180 grados. Así es que alfa más alfa más 50 más beta más beta. ¿Cuánto debe dar? 180 grados. Alfa más alfa, 2 alfa más 2 beta más 50. ¿A qué debe ser? Igual a 180. 2 alfa, 2 beta, 50, 180. A todo, absolutamente todo, le saco la mitad. 2 alfa entre 2, alfa. 2 beta entre 2, beta. 50 entre 2, 25. 180 entre 2, 90. Entonces, tengo mi... ¿Qué puedo seguir haciendo? Ok, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues bien, alfa más beta. 25 está sumando, pasa al otro lado, restando. 90 menos 25, 65. No he hallado el valor de alfa ni el de beta, pero yo sé que sumados dan 65. Es lo máximo que he logrado hacer, ya no he podido hacer más. Pero me está pidiendo el ángulo MON. ¿Qué puedo hacer? Entonces, démonos cuenta. Entonces, ángulo MON es igual a todo lo que esté en medio de ese ángulo. Alfa más 50 más beta. Alfa más beta más 50. ¿Y cuánto es alfa más beta? 65.
más 50, 65 más 50, 115 grados. Y solamente haciendo un buen gráfico y razonamiento me salió esta respuesta. Ejercicio 9. El doble del suplemento de un ángulo excede al triple del complemento del mismo ángulo en 110 grados. Calcula dicho ángulo. Un trabalenguas, aparentemente. Pero lo que tenemos que entender simplemente es orden. ¿Qué vamos a hacer? Tomamos los datos y vemos qué es lo que tenemos, qué es lo que nos pide, y de ahí procedemos a ver cómo lo resolvemos. El doble del suplemento de un ángulo excede al triple del complemento. Primero, ¿qué ángulo es? No me dice, dice de un ángulo, del mismo ángulo, al final calcula dicho ángulo. Entonces, revisamos la teoría. ¿Qué nos dice la teoría? Que el complemento de cualquier ángulo simplemente es 90 grados menos ese ángulo. El suplemento de cualquier ángulo, el suplemento, en este caso de ese mismo ángulo, porque estamos hablando del mismo ángulo, simplemente es 180 grados menos X. Entonces, el doble, ya tengo esta teoría, la tengo clara, ok. Paso a ver qué es lo que me pide. El doble de no, que tengo que hallar dicho ángulo, pero a ver qué es lo que más me dan, porque esta es mi teoría. Complemento de un ángulo es 90 grados menos ese ángulo. Suplemento de cualquier ángulo es ese 180 menos ese ángulo. Así es que procedo a realizar lo siguiente. El doble del suplemento, bueno, coloco el doble del suplemento de un ángulo excede. Quiere decir que es más, excede al triple del complemento de ese ángulo en 110. Quiere decir que este doble, es igual al triple del complemento, ¿en cuánto? 110. Entonces creo que lo vamos a plantear de otra manera mucho más sencilla. ¿Ok? Porque de esta manera yo lo puedo entender, pero quizás ustedes no. Este excede a este en 110. ¿Cómo yo sé cuando algo excede en un valor a otro? Es porque he tenido que restar. Por ejemplo, 20 soles, ¿en cuánto excede a 10 soles? ¿Cuánto excede? ¿Qué es lo que hago? Simplemente resto y veo que la diferencia es lo que excede. Es lo que dice, el doble del suplemento excede al triple del complemento, ¿en cuánto? 110. El suplemento es más que el complemento en 110. ¿Y cómo sé cuándo excede? Cuando simplemente hago una resta. Entonces, el doble del suplemento menos el triple del complemento, ¿cuánto es la diferencia? 110. En eso lo excede. Pero yo sé que el suplemento de X, ¿cuánto es? 180 menos X. Así es que 2, 180 menos X. Menos triple complemento. ¿Cuánto es el complemento? 90 menos X. Igual 110. Muy bien, lo he hecho muy grande. Acá tendré que... ya. 2 por 180, 360. 2 por menos X, menos 2X. Menos 3 por 90, menos 270. Menos 3 por menos X, menos por menos, más 3X. Igual a 110. Bueno, tendré que ocupar un poco de espacio aquí. Debí organizar mejor mi espacio. Ustedes espero que lo hagan mejor. Entonces, paso a resolver. 360 menos 270, ¿cuánto me da? 90. Menos 2x más 3x, que es lo mismo que decir 3x menos 2x más x.
¿Igual a cuánto? 110. Entonces, el 90 está sumando, pasa al otro lado, restando. 110 menos 90, 20 grados. Hallé el valor de X. ¿X qué era? X era el ángulo. Doble suplemento de un ángulo. Excede al triple del complemento del mismo ángulo en 110. Entonces, al hallar el valor de X, ya hallé el valor de ángulo.